8:21 de la noche, estamos en vivo aquí en 7 días. Muchas gracias por continuar con nosotros. Me acompaña esta noche, como decía, Elizabeth Ballestero, quien es funcionaria del PANI, tiene una maestría en psicología y una maestría en derechos humanos de la niñez y de la adolescencia. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Voy a leer unos mensajes de los tantos que hemos recibido en las redes sociales. Dice alguna gente que el reportaje es más fuerte, el que se está dando en 7 días. A cada rato tengo que cerrar los ojos con estas imágenes. También dicen, qué horror, no puedo ver el reportaje de 7 días. Mi primer pregunta, Elizabeth, usted como máster en psicología y como máster en derechos humanos de la niñez y adolescencia, ¿tienen que ver estas imágenes? La población tiene que ver, la población adulta tiene que ver estas imágenes que mostramos hace unos minutos. Sí, la realidad hay que evidenciarla, porque solo cuando estamos frente a la evidencia es que entonces sí tenemos que ocuparnos realmente, no solo preocuparnos, sino ocuparnos por hacer algo para cambiar esa realidad. Elizabeth, yo recuerdo, desde niño yo escuchaba esas historias de que los padres o madres ponían las manos de sus hijos o hijas en los discos de la cocina para castigarlos, y yo escuchaba y pensaba que eso era algo que pasaba hace muchos años, hace 40, 50 años. Pero estamos viendo que eso pasa en el 2014. La violencia es un asunto de abuso de poder. Y en la cadena de los seres humanos, los niños y las niñas son los que históricamente, culturalmente en la sociedad tienen menos poder. Además, si eso lo unimos a los patrones de crianza violentos que hemos vivido generación tras generación, en donde usted escucha a muchos adultos que dicen: ah, no, yo soy buena persona porque a mí me pegaban. Se está legitimando pegar. Y hasta qué punto pegar realmente puede estar educando. Porque las cárceles están llenas de gente a las que se maltrataron mucho. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Precisamente el amor. El amor que me dieron, eso me salva, me salvó. Si mis papás me pegaban, pero también eran afectivos, me salvaron. Porque me hicieron sentir que yo era importante, que me querían, que era una persona valiosa. Y probablemente no utilizaron castigos que llegaban a los extremos como los que vemos que llegan al hospital de niños. Que tengo que decir que ahí llegan el extremo, pero que el PANI en el año 2013 atendió 39,000, casi 49,000 denuncias de diferentes tipos de violencia. ¿Y qué es lo que pasa con la violencia? Que la violencia va en espiral. O sea, los chiquitos que vemos en el hospital no es la primera vez que les pegan, no es la primera vez que los castigan, sino que ya tienen un tiempo de estar en ese círculo. Elizabeth, ¿qué pasa con estos menores cuando egresan del hospital? Porque uno lo primero que se preguntaría es, jamás pueden regresar a la casa donde se dieron estos hechos. Bueno, Costa Rica tiene un ordenamiento jurídico, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley 7739, que se dictó en enero de 1998, ordena cómo debe ser la garantía de derechos de los niños en el territorio nacional y le da al PANI, como institución líder en derechos de niñez, le da la facultad de ser quien lleva a cabo lo que llamamos el proceso especial de protección. En el artículo 132 dice que el PANI es el llamado a esto. Entonces, todos estos casos se ven, se analizan de acuerdo al modelo de gestión que tiene el PANI y se llevan a ese proceso especial de protección. Ahora bien, regresan a sus casas, uno se preguntaría, la respuesta lógica parecería no, casos extremos como el de la aguja que vimos, como el de las palmas en los discos, pero hay algunos casos donde se valora individualmente y puede resolverse que sí. Todos los casos tienen que ser valorados individualmente. ¿En qué caso podría ser sí? Para que la gente entienda que no todos los casos terminan en otro lugar que no sea el hogar, los niños no regresan al hogar. O sea, hay casos de evidente vulnerabilidad y hay criterios para eso. Nosotros usamos criterios como la cronicidad, como la edad del niño,
Criterios establecidos ¿Qué que tan nos frecuente dicen se da, por ejemplo? la frecuencia, si hay alrededor personas que pueden ayudar a los niños, si el ambiente es contenedor o no. Si se demuestra que es un asunto accidental, Sí. que difícil en los casos que mostramos, obviamente, pero hay algunos casos en que puede parecer un caso de agresión y resulta que es... Si es una cosa como de patrón de crianza, y en esto voy a contarles una anécdota de hace muchos años de una mamá que agarró, la chiquita estaba portándose mal, agarró un zapato y se lo tiró dizque para que se portara bien, y resulta que el tacón del zapato se le clavó a la niña. ¿Por qué? Porque en una cultura como esta, donde el castigo se ve como algo totalmente tolerante, agarrar un zapato y tirárselo a un niño es algo como más bien como común. Solo que ella no pensaba que le iba a clavar el tacón. Entonces, ese caso se analizó, se trabajó, obviamente se separa el niño de la persona agresora, se pone la denuncia, porque también eso lleva un proceso a nivel judicial, pero también se le da tratamiento. Y dentro del modelo de atención del PANI tenemos no solo que investigar y que ver los factores de vulnerabilidad y los protectores, sino que también tenemos que dar tratamiento para ver si funciona, porque una de las cosas que más daño le hacen a los niños es la separación de su familia. Y se les separa cuando solo corre riesgo como evidente los casos que mostramos. Cuando hablamos de riesgo inminente, que es cuando su vida, su integridad puede peligrar. Elizabeth, se presenta, me imagino, obviamente, una denuncia penal cuando se dan casos como los que vimos ahora. Se presenta ya sea por el PANI o por el hospital, pero se presenta evidentemente. De igual manera, yo tengo que referirme aquí a la normativa existente. El artículo 49 del Código de Niñez y la Adolescencia dice que con la sospecha de algún tipo de maltrato, cualquier funcionario público, aquí no estamos hablando solo del Hospital de Niños y del PANI, cualquier funcionario público que en ejercicio de sus funciones conozca de estas sospechas, tiene que notificar al Ministerio Público, y esto es muy importante, es al Ministerio Público, no es al PANI. El Ministerio Público es quien investiga los delitos en el país, no el PANI. Ahora bien, el PANI le da, entiendo, seguimiento a casos judiciales de este tipo. Bueno, el PANI dentro de sus funciones tiene el dar seguimiento, en lo que llaman es apersonarse, digamos, a los procesos penales. Sin embargo, yo aquí también tengo que ser muy clara. De casi 40.000 denuncias del año pasado, que 8.000 de esas fueron trabajadas en procesos especiales de protección, tenemos 99 abogados en todo el país para poder apersonarse a los procesos. ¿Qué es lo que se hace? Se prioriza. Se prioriza porque es imposible, o sea, solo divida usted 40.000 entre 99. ¿Cómo? Y no es solo apersonarse a los procesos, es también estar haciendo otra serie de procesos de todas las otras denuncias que no son esas 2.000 del hospital. Ahora bien, le entiendo el punto de la falta, digamos, de recursos y de personal y lo que usted dice que se prioriza. En ese proceso puede ser que algún caso que a principio pareciera no ser grave, termine siendo grave por esa carencia de personal que tienen ustedes. ¿Cuántos ocuparían ustedes para decir, bueno, estamos dando la talla que deberíamos de dar en una situación como esta que decimos 6 niños por día, solo en el hospital de niños? Vea, el PANI, profesionales que atienden denuncias, que dan tratamiento, que dan seguimiento en alternativas de protección, entre todos suman unos 300 en todo el país. Entonces yo más bien le devuelvo la pregunta, ¿300 funcionarios alcanzan para ver realmente todo ese montón de denuncias? Hacemos lo humanamente posible y priorizamos que los niños estén con su familia. Por eso es que el 78% de los niños que han estado en procesos de protección especial están con familiares, en lo que llamamos hogares de acogimiento familiar. En familiares estamos hablando no necesariamente su padre o madre, puede ser un tío, una tía, un abuelo. No necesariamente. Algún familiar
puede ser cercano o lejano. O pueden ser madrinas, padrinos, gente que ha estado cercana a los niños. Entonces vea que el 78% es bastante, que logramos que estén con sus familias. Más o menos el 10% es lo que está en albergues institucionales, que tratamos también de movilizarlos. Sin embargo, en albergues institucionales hay bastante problema porque se quedan niños que tienen condiciones especiales, claro, y que nos cuesta un poquito más trabajar hacia el afuera. Para ir terminando, Elizabeth, una de las consultas es, se denuncia obviamente por distintas vías, no solo, el OIJ tiene el 911, ¿verdad? Entiendo, hay varias vías por las cuales un vecino podría, o un familiar que ve un caso, puede denunciarlo. Sí, la línea 911 tiene un enlace con el PANI, y es muy importante que si en las comunidades se ve que hay algún niño que está siendo maltratado, la gente llame y denuncie, porque si no, al cabo de un tiempo podemos tener esos niños en el hospital. ¿Por qué? Porque realmente la gente no hizo lo que tenía que hacer. Los niños necesitan que los adultos hablemos por ellos. Bien, y para ir terminando, me parecía una de las cosas más alarmantes del montón de cosas alarmantes que vi del reportaje, Natalia, es que no se logra bajar el número de casos que llegan al día, sino que más bien, comparado con las décadas anteriores, se dio un incremento en algunos puntos. ¿Cómo explicarse que no se dé una disminución cuando partimos de que nuestra sociedad debería ser más educada, más sensible que en décadas atrás? Al principio le decía que el asunto de la violencia está asociada necesariamente al abuso del poder. Y la cultura nuestra ha sido una cultura adultocentrista históricamente, o sea, centrada en el adulto y en su criterio, y en que los niños no tienen voz ni voto. Es lo que estamos intentando cambiar desde hace algún tiempo, desde que el Código de Niñez y Adolescencia sale aquí en Costa Rica, y ya desde antes, cuando se aprueba la Convención y es ley de la República, la Convención de Derechos de Niñez y Adolescencia. Sin embargo, los adultos se han resistido terriblemente y hablan de que ahora a los niños no se les puede castigar, de que ahora a los niños hay que dejarlos hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque está mal entendido. Si en este momento usted hace algo que a mí no me gusta y yo le pego un manotazo, ¿qué pasaría, Rodolfo? ¿Qué pasaría? Posiblemente dígame. Me enoje mucho yo. Ok, entonces, ¿por qué con un niño tiene que ser diferente? O sea, necesitamos de la violencia para educar a un niño. Y la violencia, como le decía antes, va en espiral. Entonces, te pego un manotazo, pero después ya te pego una patada. Y después ya te amenazo. Y después puede el niño terminar en el hospital. Le agradezco muchísimo, Elizabeth, por participar de este programa, en este tema que, como le decía yo a los televidentes, y lo reitero, estas historias del disco, la aguja, uno los había escuchado y pensaba que eran historias de hace décadas y que difícil o casi imposible que se dieran en el contexto actual. Sin embargo, lamentablemente, no es que se dan, es que se dan con mucha frecuencia al día, 6 casos al día. Le agradezco mucho, Elizabeth, por acompañarnos hoy en 7 días para hablar de ese tema tan importante. Gracias. Vamos a una nueva pausa comercial, ya continuamos con más del programa.